Estamos ya de vuelta en Punto y Contrapunto. Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve si es válida o no la sustitución de su presidente, ayer las magistradas que participaron en la sesión y los magistrados en la sesión convocada por Yanino Talora resolvieron los 38 de los 58 asuntos que estaban en la agenda de ese día. Según información del mismo tribunal, han recibido 10,000 impugnaciones relacionadas con los comicios del pasado 6 de junio, 10,000. Entre ellas, ya todos lo sabemos, la impugnación del Partido Verde por los 40 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral, el INE, por haber contratado a influencers para promocionar el voto a su favor. Además, las presentadas contra los resultados en los procesos estatales del pasado 6 de junio. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, solicitó la nulidad de la victoria de la candidata de Morena, Laida Sansores, a la gubernatura de Campeche. En Chihuahua, Morena impugnó a su vez el triunfo de la panista Maru Campos, y en Colima la coalición del PRI-PAN-PRD impugnó el triunfo de Indira Vizcaíno de Morena al señalar que se violaron los principios de imparcialidad y de equidad. Este argumento también lo usó el PRI para impugnar el triunfo del morenista Rubén Rocha en el estado de Sinaloa. Para las victorias de Morena en Michoacán y en Guerrero y la del Partido Verde en San Luis Potosí, también se solicitó la nulidad por presuntas irregularidades. Ahora sí vamos con Estefanía, que ya estabas en efecto empezando a hablar, Estefanía, sobre lo que seguía, ¿no? Los temas que vienen después de, en lo que se resuelve, digamos, quién se va a quedar al frente del tribunal, pues tienen ahí toda una carpetota de temas pendientes por resolver. A ver, lo más complicado es en lo que se resuelve quién y en lo que resuelve quién, y como decía hace un rato, es parte del Poder Judicial, y por eso es que la reunión que sostuvieron hoy con el ministro presidente Saldívar, pues tendría que llevar a buen puerto esto, porque es la vía más rápida. ¿Por qué es la vía más rápida? Porque el presidente, como encargado del Ejecutivo, puede mandar una iniciativa para intentar solucionar esto, y como bien decía Alejandro hace un momento también, esta evidente crisis constitucional que existe, que solamente hace mucho más evidente la necesidad de reformar y que exista una reforma electoral, y creo que esa puede ser la vía más larga, porque además se necesitan de pues la mayoría calificada, que hoy no sabemos cómo va a funcionar. Ahora, lo más peligroso de esto es que las cosas que tienen que resolver, como decía ahora la cápsula, y también las que tienen en la carpeta del tribunal, tienen que ver con las y los diputados que van a sentarse en un curul y ocupar un curul en este nuevo periodo legislativo que empieza en agosto. O sea, no, el 6 de agosto, no recuerdo muy bien cuándo empieza, pero bueno, el caso es que ya está en la puerta, y de esos todavía hay 531 asuntos que resolver respecto a esto, que no sabemos qué va a pasar, y entonces o nos quedamos sin gobernadoras, como decía la cápsula, que no sabemos todavía qué va a pasar porque el tribunal está muy ocupado dando albazos, o nos quedamos sin algunos diputados y diputadas. Está muy complicado en realidad. A mí me parece que más que ser una cosa inédita, tiene muchas complicaciones, y a quien le corresponde pronunciarse y resolver ya, por el bien de la vida democrática de México y para que esto no trascienda, pues es al ministro presidente, que tiene hoy una responsabilidad muy grande y, como yo decía, minuciosa, de revisar quién tuvo la facultad de qué fue lo que pasó. Y la verdad es que, un poco para ir cerrando estos dos bloques que yo decía, para no mezclar, lo último es por qué está pasando esto y por qué se debe tomar en cuenta esto para la nueva reforma electoral. Porque evidentemente hay intereses facciosos de un tribunal que viene del Pacto por México del 2016, donde cada partido del Pacto por México decidió extender el periodo de los magistrados que están hoy en el tribunal y evidentemente vertir sus intereses. Ese es el gran problema que tenemos, y por eso esta reforma electoral debe contemplar algo totalmente distinto a eso, porque si no, ese es el resultado que se tiene, ¿no? Bien. ¿Qué pendientes ves tú, Pili? Bueno, déjame ir primero, más bien, empecé contigo el bloque pasado, déjame ir con Pablo más bien. ¿Cuáles pendientes ves tú en el tribunal? Y también no sé si coincides con lo que acaba de señalar Estefanía. Bueno, yo creo que yo veo principalmente tres cosas, o sea, las tres gubernaturas, la de Campeche, Michoacán y San Luis Potosí, que creo que son las que tienen de alguna manera algunas de los temas más fuertes, o las acusaciones más fuertes, además de lo que ahorita ya mencionó también Estefanía. Pero pues definitivamente creo que se tendrá que desestimar qué es lo que está pasando. A ver, por ejemplo, en Michoacán dicen que hay 81,000 boletas extraídas de las urnas, de las que se obtuvieron para diputados locales y ayuntamientos.
Además está el tema del crimen organizado, en donde se acusan, varios personajes han acusado, entre ellos el gobernador de Michoacán, que Morena fue de la mano con el crimen organizado. Vamos a ver si esto se pudiera comprobar, pues obviamente es un tema riesgoso, pero obviamente se tiene que presentar pues, suficientes pruebas. Está también el tema de Campeche, en donde están diciendo que hubo urnas infladas, boletas apócrifas, compra de votos, compra de credenciales, participación indebida de funcionarios de Tabasco, etcétera. O sea, una larga lista de cosas. Se estuvo diciendo también el tema de los topes de campaña, que ya el INE desestimó, pero creo que, como bien dice Estefanía, para todo esto se les complica con todo lo que acabamos de hablar, ¿no? O sea, al final creo que no es algo menor lo que estamos viendo, y además tenemos a la vuelta de la esquina, como acabo de mencionar, una elección que el próximo año, y además una consulta que seguramente será mucho más nutrida que la pasada. Pues yo creo que hay que ir viendo cómo se le da salida a esto, porque definitivamente creo que es mucho más crítico de lo que parece. Claro. ¿Cómo lo ves, Alejandro, en los pendientes del tribunal también? Pues me parece que la consecuencia de la irresponsabilidad política, la consecuencia de la crisis constitucional, no solamente estábamos hablando al interior, que no tenemos claridad de quién es el presidente, magistrado presidente en esta ocasión, sino sobre todo esta crisis está surtiéndola hacia afuera, hacia el exterior, porque resultó que todas estas intrigas palaciegas, todos estos juegos de poder al interior están incidiendo en un momento en el cual el tribunal estaba calificando elecciones para conformar gobiernos locales, municipales. Todavía quedaría pendiente la conversión de escaños en votos en diputados plurinominales, la conformación del Congreso, y si no sale de este impasse el tribunal, todo este, digamos, efecto dominó terminaría desembocando, llevando a varios poderes de la Unión a una crisis constitucional. Y a mí me parece que lo más preocupante es que ayer en la sesión paralela que se convocó, que no tiene efectos legales porque, digamos, no está fundamentada legalmente, incluso podemos hablar de usurpación de funciones de los secretarios administrativos o de quien se ostentó como magistrado presidente, pues todas las resoluciones que se tomaron en esta sesión y que ya tienen impacto en estas, digamos, resultados electorales, pues van a carecer de efectos legales. Y tan no tiene sustento legal la nueva presidencia que cómo se lograron destrabar estas crisis políticas al interior del tribunal anteriormente. Hay dos antecedentes muy cercanos, el de Flavio Galván y el de la misma Yanino Talora, que ahora fue parte de todo esto. En ambos casos, como no existen mecanismos para la destitución por parte de la Sala Superior, se les orilló a renunciar y los dos tuvieron que presentar su renuncia. No es el caso. Entonces estamos a un claro contexto de violación de la legalidad y de la propia ley que norma el Tribunal Electoral, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sí, y finalmente, Piri, voy contigo. Gracias, Genaro. Pues ya para no repetir así que la situación de lo de las impugnaciones locales, me centraría más que realmente está preocupante lo que está pasando dentro del tribunal, y es lógico que acabando de pasar un proceso electoral se encuentre pues una gran cantidad de impugnaciones pendientes de resolver. Es parte del ejercicio democrático y por eso el tribunal debe estar enfocado a atender todas esas impugnaciones promovidas por los candidatos y partidos. Hoy el presidente dijo en la mañanera, y coincido con Alejandro y Estefanía, que hay una crisis en el tribunal, y reiteró su deseo de reformar el INE y al tribunal, cosa que me parece, como toda institución humana, el INE y el Tribunal Electoral son perfectibles, pero lo que no podemos aceptar es que se pida su desaparición o renovación a contentillo de nadie o de las insatisfacciones de ninguna fuerza política, así se trate del presidente. Menos aún por las decisiones tomadas en el marco de sus atribuciones. Me parece que tanto el INE como el tribunal forman parte de los órganos electorales que los mexicanos nos hemos dado y por los cuales hemos logrado tener ya un largo periodo de procesos electorales confiables. Sin embargo, me parece lamentable que el presidente utilice un hecho que en efecto requiere de ser atendido y resuelto para denostar a los ministros y construirse como el máximo juzgador del trabajo del tribunal y utilizar esos hechos como una justificación para pedir una reforma al tribunal y al INE.
creo que no es nuevo que el presidente de la República remeta contra las instituciones electorales del país. Ese es uno de los pendientes que yo creo que hay que resolver, el que no hay que olvidar el lamentable episodio derivado de la derrota electoral del 2006, cuando se acusó de fraudulentos a los órganos electorales y en un inmoral acto de linchamiento público desacreditó el trabajo de miles de mexicanos que participaron en esa elección como consejeros y funcionarios de casilla. Me parece que al presidente le incomodan los órganos autónomos y así lo hemos visto desde el inicio del gobierno. Le irrita no poderlos controlar y someterlos a su voluntad, por lo que su posición siempre ha sido tratar de colonizarlos o desacreditar su desempeño para minar su credibilidad. Creo que parte de los pendientes también son las controversias postelectorales que siguen en el proceso y están en espera de ser resueltas por estos órganos encargados de ello, por lo que tienen que gozar de la tranquilidad y confianza de los ciudadanos para hacer bien su trabajo, y por ello creo que debemos respaldar con toda determinación estas dos instituciones que son de los mexicanos. Y si hay algo que pueda perfeccionarse, que sean los encargados de hacer las leyes en la próxima legislatura quienes tomen el asunto en sus manos. Bien, y seguramente va a ser tema en la próxima legislatura y a lo largo de las próximas semanas y meses en este programa. ¿Alguien quiere cerrar? Tenemos todavía 30 segunditos. Adelante, Estefanía. A ver, evidentemente la oposición, específicamente el PAN, se va a aferrar a la oportunidad de tener un magistrado calderonista, un magistrado presidente calderonista, pero en eso creo que se les ha ido a analizar o hacer un discurso que tenga sentido. ¿Por qué están diciendo que lo que se dice del INE es lo mismo del tribunal? Tendría que ser la oposición la primera en entender y hacerle saber, para no desinformarle a la gente, que el tribunal no es un organismo autónomo y que por lo tanto, siendo no un organismo autónomo, si no funciona, porque a todas luces nos han dejado ver hoy que vivimos en un México con dos magistrados en el que los dos están diciendo que uno es el verdadero y el otro es el verdadero y ya no sabemos qué está pasando. Si evidentemente están fallando, tendría que ser la misma oposición, en su calidad de oposición con poder político, la que diga, algo no está funcionando, tenemos que reformar esto, porque no es un organismo autónomo. Entonces, lo único que quiero que quede claro es que meter esto a lo que vienen diciendo, que si el presidente no le gusta el INE, que los organismos autónomos, el tribunal no es un organismo autónomo y se debe hablar de él como un organismo que pertenece al Poder Judicial, y que cuando los poderes están fallando son los otros poderes, igual que pasó con el tema de Saldívar cuando extendieron su mandato, son los otros poderes los que salen al quite a opinar y a tratar de resolver este tema. Eso es lo que pasa con el tribunal. Confundir esto con el INE y con cualquier otra cosa es simplemente no entender la gravedad y la crisis que implica que esté pasando esto en el tribunal. Digo, no sé si cuando se refieren a autonomía, Pili y Pablo, hablan sobre autonomía del Poder Ejecutivo, ¿no? Del tribunal más bien. Realmente sabemos que es parte del Poder Judicial. No, yo creo que se está hablando de que la reforma electoral no puede ser hacia el tribunal, porque entonces es la misma idea que atacar al INE, porque el INE es un organismo autónomo. Échenle un ojo a los argumentos de la oposición. Bien. Bueno, pues vamos a seguir con ese tema, como decía, seguramente a lo largo de las próximas semanas. Tenemos que hacer una pausa y al regresar, el último tema de la noche. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que nuestro país presentó una demanda civil en las cortes estadounidenses contra distribuidores y fabricantes de armas por las afectaciones que el tráfico ilegal ha causado aquí en México. ¿Qué opina la mesa de esta medida? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.